En esta mañana vamos a hablar un poquito acerca de héroes, acerca de los héroes. Y si nosotros quisiéramos simplificar las cosas, tendríamos que reconocer que hay dos tipos de héroes a lo largo de la historia. Los héroes del tipo de los griegos, que eran semidioses, producto del amor entre un dios y una mujer, como Aquiles y otros. Y eran gente acostumbrada a recibir honores, sus caminos eran sembrados por flores olorosas, toda la gente les rendía tributo y sus mesas tenían los mejores manjares. En fin, ellos eran dignos o se sentían dignos o la gente les hacía dignos de lo mejor de lo mejor. Pero hay otro tipo de héroe del que yo quisiera hablar en esta mañana. Pero vamos a comenzar, si ustedes tienen a mano su Biblia, les quisiera que abrieran el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, vino a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí vemos el otro tipo de héroe. El máximo héroe, sin discusión alguna, es Jesucristo. Él es el máximo héroe y es el héroe de la Biblia. Pero el tipo de heroísmo que encontramos en Jesús es completamente diferente al heroísmo que estamos acostumbrados a ver
en las historias de los griegos, de los romanos, e incluso más recientemente en estas cosas que pasan en la televisión de Marvel y de otros héroes que los jóvenes acostumbran a ver. Pero el heroísmo de Jesús es completamente distinto. Porque mientras los héroes que he mencionado estaban acostumbrados a recibir, a que siempre se les diera, en cambio, Jesucristo lo que hacía era dar Él. Él era un siervo, un héroe que sirve, un héroe que lleva el dolor de cada uno de nosotros, es un héroe que sufre. Los conceptos griegos e incluso los modernos son muy diferentes a los conceptos bíblicos en lo que respecta a heroísmo. Y nuestro héroe bíblico, Jesucristo, es completamente diferente a todos los demás héroes que los seres humanos han levantado como tal a lo largo de la historia. Porque este héroe se caracterizó por una cosa: por servir. Él no recibía, Él daba. Él se dio a sí mismo. Y esto incluso permitió que con frecuencia fuese despreciado y fuese desechado y menospreciado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, que se ve llevando nuestras enfermedades, y que sepamos que Él lleva también nuestros dolores. Dice la palabra que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Una condición necesaria para poder ser héroe a la manera de Jesús es la humildad. La humildad en el momento del dolor. Y dice la Biblia, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este es nuestro héroe. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Su vida fue una expresión continua, permanente, de servicio, de entrega, de humillación. Y al final de su ruta, lo que encontró fueron los brazos abiertos de una cruz. Allí, el desprecio del mundo lo envolvió con toda su fuerza en los brazos de esa cruz, que se cerraron para tratar de destruirle sin darse cuenta que más bien ese era su momento de victoria. Era su momento de victoria. Y es que el concepto bíblico de heroísmo permite que hagamos por completo de lado los otros conceptos que conocemos para levantar solamente uno, el de servicio. Les invito a que imaginemos por un momento que todos nosotros estuviéramos presentes en la última cena y que nos hubiera tocado el privilegio de poder presenciar lo que ahí ocurrió. El Evangelio nos relata, en primer lugar, el estado de ánimo que Jesucristo tenía en ese momento. Y dice el Evangelio, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó a los suyos hasta el fin. Jesús te amó a ti hasta el fin y me ama a mí hasta el fin.
¿No les produce eso un profundo gozo? A mí me lo produce. El saber de que Jesús me ama y el saber de que me amará siempre, me produce un gozo enorme. Y el Señor se estaba acercando al momento más doloroso de todo su ministerio, aquel momento en que iba a estar en esa cruz completamente solo, que iba a ser traicionado y que iba a sufrir el martirio de las heridas y de los clavos. El dolor se avecinaba y a pesar de eso, Jesucristo durante toda esa reunión con sus discípulos estuvo completamente sereno. ¿Por qué? Porque los amaba. Y el amor de Jesús es un amor consistente, es un amor que no cambia, es un amor permanente. Y aquí encontramos esta enseñanza que cada uno de nosotros deberíamos guardar en nuestro corazón, y es que el amor y el verdadero carácter de servicio se expresa hasta el último momento de la vida. Habitualmente los seres humanos, cuando se encuentran muy enfermos o en un trance de muerte, generalmente se preocupan de ellos, de lo que les va a pasar a ellos. No es el caso de Jesús. Jesús no se preocupó de él, se preocupó de los demás. ¿Y por qué no se preocupó de él? Porque él estaba completamente seguro de cuál era su destino. De la misma manera nosotros, cuando estemos en una situación de trance de muerte o de una enfermedad muy grave, tenemos que tener la serenidad de saber cuál es nuestro destino final. Y eso debe darnos mucha gracia. ¿Quién dice gloria a Dios por esto? Hermanos, gloria a Dios. Yo les he contado y lo repito una vez más. Cuando yo estaba en la sala de operaciones, iba a entrar a la sala de operaciones en Guatemala, donde me operaron a corazón abierto. Yo le dije al Señor en ese momento: Señor, me fallaste. Esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo esperaba. Pero me someto a tu voluntad. Lo único que sé es que cuando yo abra nuevamente mis ojos, o voy a ver tu rostro, o voy a ver el rostro de mi esposa. Yo te pido que me dejes ver el rostro de mi esposa todavía. Y todavía me lo ha permitido. Pero estaba sereno. No estuve angustiado en ningún momento. ¿Por qué? Porque yo sabía cuál era mi destino. Y mi destino estaba ya diseñado por el Señor, que es nuestro Dios perfecto. Pero aquí vemos cómo el heroísmo verdadero es diferente al heroísmo de los demás hombres. En la cruz tenemos la manifestación máxima del amor de Dios. Porque para nosotros, y debemos verlo así, de allí depende nuestra propia salvación. Saber que Jesús nos ama hasta el fin, que Él es nuestra única esperanza. Pero en la escena también estaba Judas, y estaba ahí sentado al lado del Señor, ahí estaba junto a Él, pero ni siquiera eso hizo que Jesús se incomodara. Todo lo contrario, manifestó y se mantuvo completamente tranquilo y sereno todo el tiempo. ¿Por qué sería así? ¿Por qué Jesús, que sabía que iba a morir, estaba tan tranquilo y estaba tan sereno? Y la misma respuesta, el mismo pasaje nos da la respuesta.
Dice ahí Juan en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. El Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¡Qué maravilla! ¿Qué podrá darnos mayor serenidad, mayor tranquilidad, mayor confianza que saber hacia dónde vamos y saber cuál es nuestro destino? La serenidad de Jesús era producto de su profunda convicción. Hermanos, Dios es el que dirige. Dios es el que está al control de absolutamente todas las cosas. Aunque nosotros estemos pasando por momentos complicados, aunque estemos pasando por momentos de sufrimiento o de dolor, Dios tiene el control absolutamente de todo y jamás lo pongas en duda, porque así es. Nuestro Dios tiene el control de todo. Cuando nosotros como hombres somos instrumentos de Dios, nadie nos podrá separar del camino que Él nos ha trazado. Y eso es hermoso saberlo. Judas tenía 30 monedas de plata en sus manos. ¿Y para qué le sirvieron? Para ir a ahorcarse con sus 30 monedas de plata. Cristo lo que tenía era una cruz. ¿Y qué pasó en esa cruz? Nos redimió a todos nosotros y nos dio la salvación. Uno buscó la salida falsa del suicidio, pero el otro llegó a la única salida de bendición, que es la vida eterna. Y la vida eterna, mis hermanos, pasa por esa cruz en la que Cristo fue sacrificado. Esta es una de las verdades más maravillosas que un cristiano debe tener permanentemente en su corazón. Él es el Salvador, Él es nuestro Salvador. Esto proclama una verdad innegable. Tenemos que someternos a Dios a causa de esta verdad, y la obediencia nuestra a Dios es lo único que nos hace dignos de pasar por la puerta que Él nos ha abierto. Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, nunca en su vida terrenal se colocó por encima de los demás hombres, nunca. Todo lo contrario, Él siempre amó y sirvió con suma humildad. Él alimentó a miles, Él sanó a miles de enfermos, Él levantó muertos, Él pasó tiempo con aquellos que eran despreciados por la sociedad, pero Él estuvo con ellos allí. Cuando nos fijamos en la vida de Cristo, lo único que podemos ver es reflejado su amor por la humanidad. Y esto debe ser un ejemplo que debe quedar sellado con fuego en nuestro corazón. El amor por nuestros semejantes, o el amor por nuestros hermanos y por todos los demás seres humanos, por el prójimo. Es muy importante que los cristianos podamos seguir el ejemplo que Cristo nos ha dado. No importa dónde estemos, no importa cuál es nuestra condición social, no importa lo que hagamos, no importa lo que seamos, lo verdaderamente importante es poder seguir el ejemplo de Jesucristo. Las cosas que nosotros hacemos deben reflejar siempre nuestra fe en Cristo Jesús. Todo lo que hagamos debe reflejar nuestra fe
en Cristo Jesús. Nunca olvidemos eso. A veces tenemos ganas de quejarnos. A veces tenemos ganas de decir, ¿por qué me pasa a mí esto, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué otros tienen las cosas que yo no tengo? Todo lo que tú tienes, todo lo que tú vives, todo lo que te pasa ya está diseñado desde la eternidad y es para tu bien. Y lo aseguro que es para tu bien porque la palabra de Dios lo dice, que a los que estamos en Cristo todas las cosas nos ocurren para nuestro propio bien, aunque a veces no lo podamos entender. Y vemos aquí a Cristo con sus discípulos en la mesa y de repente se levanta y se ciñe una toalla en la cintura, toma un recipiente con agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y todo iba maravilloso hasta que aparece Pedro. Pedro tenía un carácter impulsivo, un carácter sumamente fuerte. Y su temperamento era explosivo, verdaderamente explosivo. Y le dice al Señor, Señor, ¿tú me lavas los pies? La pregunta de Pedro tenemos que verla en el contexto del momento histórico. En aquellos tiempos los caminos eran de tierra, polvorientos, la gente tenía que caminar largas distancias y usaban sandalias y cuando había llovido pues sus pies se llenaban de lodo. Además, cuando llegaban a una casa, la mayor manifestación de bienvenida que los dueños de la casa daban era decirle a un esclavo que llevara a la persona que acababa de llegar y lo llevara a un sitio donde pudiera lavarle los pies. Entonces le lavaban los pies y le perfumaban los pies. Y de esa manera estaban demostrando que eran bienvenidos a la casa. Y eran las costumbres de la época. Pero quien hacía esta labor era un esclavo. No era alguien de la casa propiamente tal, sino que era un esclavo. Entonces, la pregunta de Pedro tiene relación a este contexto. O sea, Pedro le está diciendo al Señor, Señor, pero tú no eres esclavo. ¿Por qué me vas a lavar a mí los pies? ¿Te pones en posición de esclavo para lavarme tú los pies a mí? Pedro no se sentía digno de ser lavado por Jesucristo y tenía razón. No era digno. Ninguno de nosotros somos dignos de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Pero a pesar de lo que Pedro dijo, Jesús revela aquí el bien supremo de la vida verdadera y de la vida cristiana, y es el servicio. Y la respuesta de Jesús a Pedro es muy significativa. Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué no le explicó en ese mismo momento, mira Pedro, yo estoy haciendo esto por esta y esta razón? Sino que le dijo, lo entenderás después. ¿Por qué? Simplemente porque él tenía que dejar que los acontecimientos ocurrieran y que Pedro pudiese ver hasta dónde llegaba el servicio y la entrega de Jesús al llegar hasta su muerte en la cruz del Calvario. Era necesario que Pedro pudiese ver esto para que lo pudiera entender. Pero Pedro era insistente. Y Pedro después de esto le dice a Jesús, no me lavarás los pies jamás. Es tremendo. No me lavarás los pies jamás. O sea, no lo voy a permitir. Pero ¿qué le dice entonces Jesús a Pedro? Le dice, si no te lavare
no tendrás parte conmigo. Y esto tiene un significado profundo para todos los seres humanos. Dios nos da bendiciones. Dios nos envió la máxima bendición que nosotros podríamos imaginar. Nos envió a su propio Hijo. Y nos envió a su propio Hijo no a que viniera aquí a pasear. Nos envió a su Hijo para que viniera aquí a enseñarnos, a darnos ejemplo, a servirnos y a sufrir y morir por nuestra salvación. Y posteriormente darnos la certeza de que nosotros también resucitaremos algún día. A eso vino. Y por eso Cristo primero fue humillado ante los hombres. Fue humillado. Y sufrió todo tipo de desdenes por parte de los seres humanos. Pedro logró entender eso, en ese momento logró entender eso y le dijo entonces: Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Casi le pide que lo bañe, ¿verdad? Pero ya por fin entendió el significado de lo que Jesús estaba haciendo por sus discípulos al lavarle los pies y perfumarle sus pies. Y esta respuesta que Pedro da revela el deseo vehemente que Pedro tenía de querer obtener lo mejor de Cristo y de querer satisfacerse con todo lo que Cristo ofrecía. Y eso es lo que debe movernos también a nosotros. Pero pensemos por un momento en esta frase: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermanos, todo hombre o mujer que rechace lo que Cristo le ofrece no tiene parte en su reino. Solamente aquellos que hemos creído en Él, solamente aquellos que le conocemos, solamente aquellos que estamos convencidos de que murió por nosotros en la cruz, que nos perdonó nuestros pecados y que resucitaremos algún día y que estaremos en su presencia por la eternidad, estaremos en su presencia por la eternidad. Pero todos aquellos que rechazan lo que Jesús les está ofreciendo, no tendrán parte en el reino de Dios. Y esto debería ser un motivo de profunda reflexión para todas aquellas personas que por diferentes motivos no han hecho su decisión por Cristo. Él es el único camino. Él es la vida. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y esa es la única verdad. Esa es la única verdad. Y esa es la única verdad que nosotros podemos proclamar y debemos proclamar constantemente. La obra de Cristo y la persona de Cristo son la misma cosa, y cualquier intento de entender lo que Cristo hizo solamente lo podremos entender cuando conozcamos al Señor, y vamos a conocer al Señor por el Espíritu Santo que está en nosotros y nos habla, y por su palabra escrita en la Biblia. Por eso es tan importante que nos tomemos el tiempo de leer la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nos tomemos el tiempo de hablar con el Señor. Y Jesús continúa su explicación todavía. Y le dice a los demás discípulos: vosotros
me llamáis maestro y señor. Decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y esta es una parte medular del mensaje que el Señor le dio a sus discípulos y que nos da a nosotros. Lo que nos cuesta entender a veces en la vida de Jesús es que lo que Él hace es servir a los pecadores. Y nosotros lo que debemos hacer es servir. No solamente a nuestros amigos o a las personas que conocemos o a las personas que amamos. Debemos servir a todos los miembros de nuestra congregación que estén en necesidad o que tengan problemas. Debemos servir a todos los pecadores, a todos aquellos que no conocen a Cristo. Tenemos la obligación de hablarles del Señor, de hablarles de la vida eterna, de hablarles de cuál es su destino, de mostrarles la esperanza que hay, la única esperanza que hay de salvación que se llama Cristo Jesús. Y eso, hermanos, es nuestra obligación. Esa es nuestra obligación. Es el servicio mayor que nosotros le podemos prestar a cualquier persona. El cristianismo no se trata de venir solamente a un culto el día domingo. El cristianismo se trata de estar profundamente comprometidos en el servicio a los demás, en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que nos corresponde hacer. Amar. Tenemos que amar y tenemos que demostrar ese amor. El Nuevo Testamento usa 3 palabras para definir la palabra amor. Y habla del amor fileo, que es el amor hacia nuestros amigos, el amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero habla de 2 tipos de amor más. El amor eros, que su propio nombre lo define, amor eros, y el amor ágape, que es el amor que leemos nosotros definido en Primera de Corintios capítulo 13, que es el amor de entrega, que es el amor cristiano, que es el amor que todo cristiano debe de tener por las demás personas del mundo. Este es el amor que debe predominar. Lamentablemente, el tipo de amor que predomina es el que vemos en las películas y es el amor eros, pero nosotros debemos cambiar esto y verdaderamente amar, pero amar con amor ágape a todos los seres humanos. Nuestro llamado es a servir. Nuestro llamado es a servir a un Dios misericordioso y maravilloso que nos ha dado todo. Nuestro deber es amar al prójimo como a nosotros mismos y ese es un mandato. Es el amor de Cristo. Es el amor que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Es el amor que permitió que Cristo buscara la amistad de los publicanos y de los pecadores. Es el amor que llevó a Cristo a pedirle agua a una mujer samaritana, cuando en realidad lo que Él estaba haciendo con ese acto era calmando la sed espiritual de ella. Es el amor que le permitió restaurar a Magdalena. Es el amor que se manifiesta en forma de un servicio desprendido y generoso. Todos debemos tomar una decisión fundamental. ¿Qué es lo que queremos ser en la vida?
Queremos ser héroes al estilo de los griegos, tal vez de los políticos actuales o de los jugadores actuales de algún deporte, y que la gente nos admire y que la gente nos rinda pleitesía. Ese es el tipo de vida y el tipo de heroísmo que nosotros debemos anhelar. ¿Un amor egoísta o debemos buscar el amor de Jesús? El amor que piensa en los demás antes de pensar en él mismo. Yo espero y suplico que cada uno de nosotros tome una decisión y que sea la decisión que Dios espera de sus hijos. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta mañana. ¿Qué te podemos decir, Señor? Solamente gracias. Nos es incluso difícil entender completamente lo que te motivó a enviar a tu Hijo a esta tierra, a sufrir por nosotros, a darnos vida eterna con el perdón de pecados por su sangre derramada en esa cruz en el Calvario. A dar, Señor, gracias porque tu palabra dice que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. No lo merecemos, pero tú nos elegiste y por eso te damos gracias. Permite que nosotros podamos cumplir con lo que tú esperas de nosotros. Danos valor suficiente para poder predicar tu evangelio. Danos valor suficiente para poder hablarle de Cristo a todas las personas que nosotros conozcamos. Independientemente de cuál sea la circunstancia y la situación, todo el mundo tiene la necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Permite que nosotros seamos tus mensajeros. Pongo a esta congregación en tus manos de amor, Señor, y te pido que toques el corazón de cada uno de nosotros para que hagamos lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Señor les guarde. Amén.